Bienvenidos a Reflexiones Académicas. Todo lo que yo diga aquí puede ser sujeto a discusión. Puede que algunas cosas que digan ustedes no estén de acuerdo, puede que no sea así. Cualquier opinión puede ser controvertible. Voy a hablar entonces en este programa hoy acerca de los problemas de la sociedad. En este momento hay un paro en Colombia que hay políticas que se deben cambiar. Entonces ese va a ser mi tema, los problemas de la sociedad. Para ello voy a hablar de algunos puntos, voy a hablar uno por uno. Voy a empezar hablando primero de los consensos y de los disensos. Heráclito decía que hay una lucha de contrarios. Aristóteles, luego Marx también va a decir prácticamente lo mismo, que la sociedad es una lucha de clases, pero eso ya está en Aristóteles. La política es lucha. ¿Lucha por qué? Por nuestros derechos. Cada cual está buscando sus derechos. Entonces en la sociedad van a haber consensos y disensos, es decir, todos no van a estar de acuerdo en las mismas cosas, porque también todos tienen una visión del mundo distinta. Incluso en nuestras relaciones personales, puede que usted no esté de acuerdo con su pareja, o en sus relaciones familiares, puede que toda la familia no esté de acuerdo en el mismo punto. Cuando alguien da clases en un colegio o en una universidad, sus alumnos puede que no estén totalmente de acuerdo con el profesor. Entonces imagínense lo que es ya pensar en una sociedad de millones de habitantes para que todos estemos de acuerdo. Bueno, indudablemente todos no van a ser, porque hay niños, hay bebés, bueno, digamos las personas racionales que pueden, digamos, pensar. Entonces, la sociedad lucha y en ese sentido hay disensos y hay consensos. Es decir, que puede que no estemos de acuerdo en todo. Eso es muy importante en una sociedad. Eso es muy importante en una democracia. Todos nos tenemos que estar de acuerdo en unas cosas. Pero, y aquí va el punto fundamental, hay que tener unos acuerdos mínimos sobre ciertas cosas básicas. Por ejemplo, el acceso al trabajo, el tema de las pensiones. Los ricos deben aportar más que los pobres a los impuestos o deben aportar más los pobres que los ricos, ¿cierto? Yo tengo mi postura frente a eso. Yo pensaría que el rico tiene que aportar más que los pobres. Pero bueno, eso sería otro tema en otro programa. Pero quiero resaltar este primer punto. Hay que lograr unos acuerdos mínimos, hay que tener una disponibilidad al diálogo, porque si no la hay no podemos llegar a nada. Segundo punto, el tema de la unión y la representación. Voy a unir ambos. Es decir, si no hay unión y si no hay una representación, es muy difícil de que podamos llegar a esos acuerdos del que hablé en el primer punto, de que lleguemos a algunos acuerdos mínimos. Es decir, supongamos, salen 1000 personas protestando, pero ¿quién es el vocero de esa protesta? Salen 5000 campesinos, ¿quién es el vocero de esos 5000 campesinos? Deben haber una representación. Ahora, cuando hay cantidades muchísimo más grandes, debe haber una representación. No puede ser cada uno por su lado. Incluso lo he dicho en el caso de las universidades. Si en una ciudad hay 10 universidades, cada universidad tiene su representante estudiantil, cada universidad tiene su rector, pues deben, pero si cada uno va a pegar por su lado, va a ser muy difícil. ¿Por qué no? Digamos, dialogamos entre todos los representantes de todas las universidades y entre los representantes de esas universidades y sacamos un representante o algunos representantes. Entonces, es muy importante esa unión de representación, porque si no, entonces el diálogo se va a difuminar. Eso es muy, muy importante, tener eso muy presente. ¿Quiénes son los líderes que dirigen ciertas cosas? ¿Quiénes son los líderes que dirigen las marchas, las protestas? Así como hay una representación también en el gobierno. Entonces debe haber más unión frente a eso, unión y representación. Otro punto es el tema de la información. Yo voy a dividir esto en 3 partes. Tenemos información, tenemos desinformación y tenemos sobresaturación de información. Empezaré con la última. ¿Qué es sobresaturación de información? Demasiada información. Hoy en día tenemos demasiada información en las redes sociales, en internet, demasiada información, y uno tiene que, eso unas veces no sabe ni para dónde mirar, qué leer. Eso también puede generar desinformación. Es decir, voy a poner solamente un ejemplo. Ocurre algo, ocurre un hecho. Entonces, alguien dice, mataron a alguien, hicieron un atentado frente a alguien, lo hizo tal ente, luego otra información dice algo distinto, que fue un accidente y que no lo hizo tal ente, sino que lo hizo fue otro ente.
Algunos van a decir, esos que están son vándalos, pero resulta que no son vándalos, son estudiantes que realmente están haciendo una protesta seria y la están haciendo de una manera pacífica. Entonces, hay mucha desinformación. Ahora, esto está saliendo a la luz pública, es decir, muchos medios de comunicación pues sesgan esa información a sus intereses, pues porque están regidos por los intereses de quienes patrocinan esos medios de información. Eso no es gratuito. Hay que intentar al máximo comparar fuentes, analizar bien los hechos, confrontar esas fuentes. Yo muchas veces me he equivocado y constantemente lo hago, que leo una información, pienso que es verdadera y luego me doy cuenta que es falsa. Pero es muy importante tener en cuenta esa información, porque muchos no quieren que esa información salga a la luz pública. Y entonces hay que tener muy presente eso. Claro, pues el gobierno, los medios de comunicación, pues son, digamos, tienen un poder grandísimo dentro de un Estado y no podemos solamente limitarnos a la información que nos dé el gobierno y a los medios de comunicación ligados al gobierno y a las políticas del gobierno. También hay que mirar las fuentes de información de los ciudadanos y de ciudadanos responsables. Ese punto hay que analizar muy bien la información que nos brindan y analizarla puntualmente cada uno de nosotros con responsabilidad y no generar desinformación, sino analizar bien esa información. Otro punto que yo considero prioritario es el tema de la importancia de la política. Mire, mucha gente dice que no le gusta la política, que no le gustan los políticos, que los políticos son corruptos, que todos los políticos son corruptos. Yo no creo que todos los políticos sean corruptos. Uno podría matizar y decir la mayoría son corruptos. Bueno, el tema de la corrupción también sería otro tema para discutir. Pero sí hay problemas de corrupción en muchos países, y estoy hablando pues de nuestro país. Incluso aunque usted critique la política, aunque usted diga que no le gusta la política, que no le gustan los políticos, usted tiene que vérsela con la política. Desde el salario que nosotros nos llega, desde el costo de los servicios públicos, de la regulación, de si fumar cigarrillo dentro de una institución o fumar afuera, la legalización de la marihuana o no, o la despenalización, perdón, como muchos dicen. Mire, son muchas cosas que aquí me tardarían en enumerar. Todo no, pero la mayoría de cosas tienen que estar relacionadas con la política, con debates políticos que se dan dentro de las instituciones. Entonces, acordémonos un poco, que yo lo dije en otro programa, los griegos decían que el que no se ocupaba de la política era un idiotez. O sea, lo voy a decir en términos muy populares, es un idiota. No podemos ser idiotas. Es decir, cuando hay problemas es donde muchas personas se dan cuenta de la importancia de la política y de estudiar política. ¿Y qué es estudiar política? Analizar la información, leer la realidad, analizar la realidad, informarnos, proponer. Son muchas cosas más, pero acá estoy poniendo unas en contexto. Mi último punto por el momento, y quizás uno de los más importantes, la empatía. ¿Qué es empatía? Ponerse en el lugar del otro. Pondré un ejemplo. Le permitimos a una gran compañía que ingresen muchas personas a comprar, pero no le permitimos, o lo restringimos muchísimo, a una persona humilde que está vendiendo papitas y que está vendiendo galletas para su sustento diario, es decir, un vendedor ambulante. Ahora, ¿por qué no pensamos también en esa persona? ¿Por qué no pensamos en el menos favorecido? La sociedad debe pensar en los menos favorecidos. Voy a explicar esto de una manera. Todos no nacemos, todos no tenemos la lotería de la vida ya ganada. Hay unos que nacemos pobres, hay otra gente que nace rica. Es decir, hay niveles de riqueza y de pobreza dentro de una sociedad. Todos no han tenido las mismas oportunidades, incluso desde que nacieron. E incluso la sociedad a veces no les ha brindado algunas oportunidades. Entonces, hay que generar empatía, ponerse en el lugar del otro. Es muy fácil criticar al otro porque es distinto a mí. No, pongamos también en el lugar del otro. Hay personas que están aguantando hambre, hay personas que solamente comen una sola vez al día, otras personas que pues, prácticamente les sobra la comida. Entonces, yo valoro mucho la persona que aún siendo pudiente, lucha por los derechos de los más débiles. Hace poco el profesor Fabio Farinella me decía a mí que yo le preguntaba, ¿qué es el derecho? Y él me decía, el derecho es el arma del débil. Por eso la sociedad debe luchar por esos que son más débiles. Ahora, si nadie lucha por ellos, los débiles tienen que salir a luchar por sus propios derechos. Dejo aquí esta reflexión, espero sus comentarios. Puede que algunas cosas que haya dicho, como les dije al principio, no estén de acuerdo con ellas,
pero la idea es invitar a reflexionar. Por eso este programa se llama Reflexiones Académicas y espero que todos pensemos esta realidad. La realidad no solamente es encerrados en la casa, la realidad es lo que vivimos diariamente como sociedad, las injusticias que uno ve. Y yo pienso que una función básica de la política y de la sociedad es luchar por los menos favorecidos. Muchas gracias.